olvido que tengo que saludar la cámara, ¿sí? Cuando usted me diga. Hola, muy buenas noches. Soy el pastor Ezequiel Marillac y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de General San Martín, en la provincia de Mendoza, aquí en la iglesia Vino Nuevo, y te recibimos con un fuerte aplauso de parte de toda la congregación y te damos muchas gracias por estar escuchándonos en este tiempo que Dios tiene una palabra poderosa para tu vida, ¿sí? Quiero decirte que es una palabra que te va a ayudar a entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo con esta casa. Esta casa que se llama Vino Nuevo, Casa de Oración para las Naciones, en la cual nosotros los pastores necesitamos que vos tengas sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que tenés que tener? Esta es nuestra casa. Esta es la casa que Dios nos ha dado para que juntos podamos venir y adorarles. Y una de las cosas que nosotros tenemos, los pastores, hemos acordado, conforme a lo que el Espíritu Santo nos ha dicho, es que esta es una iglesia profética. Esta es una iglesia profética y quiero desarrollarte el día de hoy por qué es una iglesia profética. Quiero que veamos varias cosas que tienen que ver con lo profético a nivel iglesia. ¿Me estás prestando atención? No te voy a hablar de lo profético a través de la vida de un profeta, ni tampoco te voy a hablar del ministerio profético, ni tampoco te voy a hablar de interpretaciones de sueños ni de palabras proféticas. Te voy a hablar de lo que es una iglesia profética y por qué la iglesia tiene que ser profética. Aunque hay muchas personas que dicen que eso no es así, yo te invito a que vos ores, busques en la palabra de Dios y te muevas conforme lo que Dios te diga en la oración. Mucho cuidado con YouTube, mucho cuidado con algunos predicadores. ¿Está mal escuchar esas palabras? No. Pero vos has decidido, y acá yo quiero hablarte fuertemente, que te pastoreemos los pastores que Dios ha puesto en esta casa. Y si vos pertenecés a esta casa y reconoces la autoridad que Dios les ha dado a los pastores de esta casa, vos tenés que moverte conforme la visión con la cual nos vamos a mover en esta casa. Y esto que te digo es confrontativo, pero es sano. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar trae orden. ¿Cuántos dicen amén? Y en segundo lugar saca toda división de pensamientos y de doctrinas. Acá vamos a buscar la sana doctrina, la que sale de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. ¿Por qué una iglesia debe ser profética? El pastor me dice que la iglesia, que la visión que tenemos en Vino Nuevo es profética. ¿Por qué? Lo vamos a buscar. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 21. ¿Sí? Y vamos a responder, vamos a aclararnos todas las dudas, vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer. Está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y siendo Cristo mismo la piedra angular, siendo el centro, la base de todo y a donde vamos, sigamos. En Él, ¿en quién? En Cristo, todo el edificio. ¿Quién es el edificio? La iglesia, diga conmigo, nosotros. Nosotros somos un edificio viviente, no son estas cuatro paredes. En Cristo, en el fundamento apostólico y profético que nos lleva a Cristo, en ese fundamento que es Cristo, todo el edificio, levante la mano el edificio espiritual. ¡Qué bueno! Bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Es necesario que la iglesia sea profética, tenga cimientos apostólicos y proféticos que lleven a la iglesia
a que el centro de todas las cosas sea Cristo. Ya lo vamos a ver más adelante. Porque de esa manera el edificio espiritual que es la iglesia se va armando fuerte y se va construyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fundamentos. ¿Cuántos sintieron el temblor los otros días de San Juan? ¿Sí? ¿Alguno se asustó? Yo tengo una anécdota que con mis hijos nos hemos matado de la risa con mi esposa. Tembló y estábamos nosotros así, nos movíamos. Y mi esposa, tranquilos, tranquilos, ya pasa en el nombre de Jesús. Tranquilos, tranquilos, ya pasa. Y la Perla, tranquilízate vos, si estamos callados nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la casa no se cayó? Porque ¿qué es lo que tienen las casas aquí en Mendoza? Tienen mucho fundamento, tienen mucho, a causa de ser una zona sísmica. Y mientras más arriba queremos construir, a ver quién sabe de construcción, ¿a dónde está Cristian de Yagnoni? Mientras más arriba tenemos que construir, tiene que ser mejor el cimiento, ¿no es cierto? El fundamento. Y la Biblia dice que ese fundamento tiene que ser apostólico y profético. Y vamos a desarrollar el porqué, ¿sí? Me gustaría que me acompañes a 1 Corintios 14 del 1 al 5. Y con esto quiero romper un pensamiento de que lo profético era para el Antiguo Testamento. O que profetas fueron hasta Juan el Bautista y después de ahí en adelante no hay más profetas. Yo ahora no te estoy hablando de profetas individuales. Quiero dejar bien claro que esta palabra habla de una iglesia profética. Iglesia. Lo tenemos, 1 Corintios 14, el 1 dice, empeñense en seguir el amor, lo más importante. Y ambicionen los dones espirituales. Sobre todo, no los escucho, sobre todo. Qué bueno, sigamos leyendo hasta el 5, por favor. Porque el que habla en lenguas no habla en los demás, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Sigamos. En cambio, el versículo 3, estamos en el 4. En cambio, el que profetiza habla a los demás para... ¿Qué dijimos en el versículo anterior? Que el edificio se edifica sobre fundamentos apostólicos y proféticos. Para edificarlos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Animarlos y... ¿Estamos viendo cuál es la función de una iglesia profética? Animar, consolar, edificar. Sigamos leyendo. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. El que sigue. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Y acá no está diciendo, hay algunos que son profetas. Estamos hablando de que Dios quiere levantar una iglesia profética. Y yo con la palabra que hoy día voy a desarrollar, deseo que podamos entender qué es una iglesia profética. Hay gente que Dios la ha llamado específicamente a lo profético. Eso es otra cosa. Lo iremos a ver más adelante. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba. Qué bueno. Entonces, ¿por qué somos una iglesia profética? Porque si no está la unción profética en la iglesia, no hay edificación. ¿Quedó claro? Si no hay iglesia profética, no podemos seguir construyendo. ¿Sí? Así que
Esta es la doctrina y esto es lo que con los pastores hemos decidido. Esta es una iglesia profética y apostólica y estamos bajo cobertura apostólica los pastores que estamos en este lugar. Amén. ¿Cómo nace la profecía? Quiero ser bien claro y que nos podamos ir con un entendimiento claro y pleno. ¿Cómo nace la profecía? Adiós. ¿Cómo nace la profecía? Génesis capítulo 2 versículo 7. Veamos cómo nace la profecía. Dice, y Dios el Señor formó, diga conmigo, formó, edificó, formó, edificó. ¿Me está prestando atención? Sí. Al hombre del polvo de la tierra, y diga conmigo, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra profética, la unción profética nace en el momento en el que yo tengo una intimidad con Dios y Él puede tomarme y puede formar cosas. ¿Cuántos dicen amén? Formar cosas en mi vida. Este versículo lo podemos vivir constantemente. No es solamente para el momento que Dios lo trajo al mundo. Dios necesita tener intimidad con usted y conmigo. Él necesita tomarnos nuevamente y darnos forma, constantemente nuevas formas para la necesidad que tiene el propósito que Él nos ha encomendado. Pero no solamente eso, sino que cuando nos da la forma, Él sopla hálito de vida. Él pone su espíritu en eso que formó. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia profética es una iglesia que constantemente tiene intimidad con el Creador y el Creador constantemente la va formando, la va transformando para que pueda cumplir propósito. Y ¿saben qué? Nuestro Dios no es un Dios estático, nuestro Dios no es un Dios religioso y Él necesita constantemente formar cosas nuevas porque Él tiene un vino nuevo, porque Él tiene cosa nueva, porque Él no es un Dios aburrido, porque Él es un Dios de constante movimiento, constante movimiento, constante movimiento para crecer, para transformar, para tener victoria. Y mientras Él nos va formando constantemente, inmediatamente Él sopla su hálito de vida. Y cuando sopla su hálito de vida, ¿qué es lo que trae a lo que formó? Diga conmigo, trae vida, trae poder, trae su espíritu, trae poder. Una iglesia profética es una iglesia que constantemente se transforma a la imagen de Jesucristo. Y es una iglesia que constantemente es soplada por el Espíritu Santo. Y es una iglesia que constantemente se mueve en el poder de Dios. Eso es una iglesia profética. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una iglesia profética. Ahora, ¿cuál es la mentira del diablo? Que yo lo he visto acá en Vino Nuevo y he tenido que tratar con personas. Una cosa es que Dios te forme, Dios te hable, Dios te dé una palabra y te dé el poder para dar esa palabra. Y otra cosa es que por los años de conocimiento que vos tengas en Cristo, vengas a la iglesia, instruyas ciertas cosas y des una palabra conforme tu intuición. Eso no es profecía. Eso no es profecía. ¿Sí? La profecía viene del Espíritu. Es un don espiritual. Una iglesia profética es una iglesia que tiene una fuerte relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice,
Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Y siento que se están rompiendo cosas, ¿sí? Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. ¿Cuántos dicen amén? Sino que los profetas hablaron de parte de, impulsados por el Espíritu Santo. Una iglesia profética es una iglesia que tiene intimidad con Dios. Una iglesia profética no habla por sí misma. Una iglesia profética habla por voluntad de Dios y no por voluntad humana. Una iglesia profética no es impulsada por ningún otro motivo más puro que el Espíritu Santo. Necesitamos ser impulsados por el Espíritu Santo. Religiosidad evangélica cuando hacemos las cosas con voluntad humana. Iglesia profética cuando hacen las cosas por voluntad de Dios e impulsados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan un impulso fresco y nuevo del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cuántos quieren cumplir propósito con el impulso del Espíritu Santo? Decí conmigo, yo soy una iglesia profética. Yo soy una iglesia profética. Yo no me muevo en la voluntad humana, yo me muevo impulsado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios en este tiempo? Entonces, te voy aclarando para que veas cómo vamos llevando la prédica. ¿Por qué la iglesia debe ser profética? Lo respondimos. ¿Cómo nace la profecía? Lo respondimos. ¿Qué es ser una iglesia profética? Ya lo hemos respondido más o menos. ¿Sabes qué significa profecía? Es un mensaje que se recibe por inspiración divina. Diga conmigo, inspiración divina. Inspiración divina. Dígalo fuerte, inspiración divina. Una iglesia profética es una iglesia inspirada por el Espíritu Santo constantemente. Inspiración divina. La voluntad de Dios, no la voluntad humana, aunque esté maquillada de versículos bíblicos. Una iglesia profética es inspirada por la divinidad, por el Espíritu Santo constantemente. ¿Sabes qué significa? Que las personas que pertenecen a esa iglesia están todo el tiempo inspiradas por el Espíritu Santo. ¿No te pasó que un día tu mujer cocinó re rico y le dijiste, ¿qué te pasó? Estás inspirada hoy día. ¿No te pasó que tu marido clavó el clavito que hace años que vos querías que... Y le dijiste, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Estás inspirado hoy? ¿Qué te pasó? Una iglesia profética es una iglesia inspirada por Dios. ¿Sabes qué significa? Que es una iglesia que tiene gente que se mueve por voluntad divina y no por voluntad humana. Es una iglesia que tiene gente que se mueve por medio de la revelación. Es una iglesia que tiene gente que no se mueve por poder humano, sino que se mueve por el poder del Espíritu Santo para transformar las vidas de las personas, para sanar a los enfermos, para decirle a los cautivos salir de esa cárcel y a los presos apertura de cada una de las rejas. Es una iglesia que tiene poder, poder de Dios, poder. Y quiero decirte que con esta prédica Dios te está diciendo, quiero que Vino Nuevo sea una iglesia que se mueva con poder de Dios, no con poder humano. No con voluntad humana, no con inspiración humana, sino con la revelación del Espíritu Santo. Por eso somos una iglesia profética. ¿Cuántos dicen amén? 3 características que tiene que tener sí o sí una iglesia profética. Otro punto a desarrollarte. Vos te das cuenta que una iglesia es profética porque tiene estas 3 características. La primera,
Diga conmigo, la primera, el altar está restaurado. ¿Soy yo que estoy sordo o no los escucho? Dígalo conmigo, el altar está restaurado. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Estás yendo a tu GD? ¿Estás viniendo el domingo temprano? ¿Estás alabando? ¿Estás adorando? Mientras estás trabajando, estás Señor, Señor. ¿Ah? ¿Cómo está tu altar? Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, que el pueblo de Dios, Israel, estaba bajo uno de los peores gobiernos de su época, el gobierno del rey Acab y la reina Jezabel. Había sequía, había idolatría, pero sobre todo el altar estaba abandonado. Y tuvo que venir Elías, un profeta, diga conmigo, un profeta, con unción profética. Y lo primero que hizo para que esta nación se restaurara fue lo siguiente. Entonces Elías le dijo, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? A todo vino nuevo. ¿Sí? Acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. No es Elías, es la unción que Dios le había dado a Elías. Y Dios te dice en esta hora, en tiempos difíciles, en tiempos de sequía, en tiempos donde el sistema vive en una gran idolatría, en tiempos de escasez, en tiempos donde la gente no quiere saber nada de Dios, es necesario que se levante un pueblo, una iglesia profética y restaure el altar. Fue el comienzo de la restauración de Israel. ¿Usted quiere ver a Argentina restaurada? ¿Usted quiere ver a Mendoza próspera? ¿Usted quiere ver a Argentina sirviendo a Cristo? Restaure el altar. Restaure su altar individual, su altar familiar. No deje de congregarse, no deje de venir a su grupo discipular. Sea una iglesia profética que se mueve por inspiración del Espíritu Santo y no por voluntad humana. Aunque es fuerte, le das un fuerte aplauso a Dios por esta verdad, porque la verdad nos hace libres. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Lo otro que trae la unción profética es posicionamiento. Diga conmigo, posicionamiento. Y el apóstol que nos da cobertura a nosotros los pastores, la última vez que vino a predicar nos dijo, es tiempo de posición. Y es importante el posicionamiento. Diga conmigo, es importante el posicionamiento. Si yo me saco el dedo y lo dejo acá y me voy a mi casa, cuando venga el domingo que viene, ¿cómo va a estar ese dedo? ¿Cómo va a estar? No escucho, ¿cómo va a estar? Va a estar podrido. ¿Por qué? Porque no está en el lugar correcto. Diga conmigo, se pudre porque no está en el lugar correcto. Lo primero que hace una iglesia profética se posiciona en el lugar correcto. ¿Sabes cuál es ese lugar correcto? Delante de la presencia de Dios. Es el primer lugar correcto en el que cada uno de nosotros debemos estar. Pero también te posiciona en el lugar correcto de lo bueno que Dios te ha dado para que hagas. Decí conmigo, poné tu mano en tu corazón. En algo Dios me ha hecho muy bueno. Y Él quiere posicionarme en ese lugar para que yo cumpla propósito. ¿Le das un fuerte aplauso a Dios?
Una de las cosas que hace una iglesia profética es levantar reyes y sacerdotes. En Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, la unción profética levanta el sacerdocio. ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Levante la mano, diga conmigo, yo soy ministro de la presencia de Dios. Pero el diablo quiere romper ese sacerdocio y que en los lugares en los que estemos nosotros no podamos movernos como sacerdotes. Y Dios también viene a levantar reyes de su presencia, o sea, personas que van a traer el gobierno de Dios en los lugares a donde nos movemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso lo levanta una iglesia profética. ¿Por qué? Acompáñame a 1 Samuel, versículo 16, del 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando a Saúl? Saúl era un rey que se había levantado antes. Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Otra de las cosas que hace la unción profética es sacar, diga conmigo, sacar lo que se hizo mal. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Sacar lo que se hizo mal. Dice acá, mejor llena de aceite. Diga conmigo, unción profética. Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel, si Saúl llega a enterarse me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Sigamos. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Diga conmigo, pues ungirás. Diga conmigo, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Cuando hay una iglesia profética, hay gente que es ungida para el servicio que Dios quiere. Hay un servicio que Dios quiere que vos lleves adelante. Y Dios está esperando que te decidas ser una iglesia profética para ungirte. Quiero decirte que el cuerno está lleno de aceite sobre esta congregación. Quiero decirte que hay ángeles con cuernos llenos de aceite sobre esta congregación, esperando levantar hombres y mujeres para el servicio tremendo y poderoso que Dios tiene para esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Hay aceite de Dios cuando hay unción profética. Vamos a ir al Nuevo Testamento para que no digan, pero eso es del Viejo Testamento. Hechos capítulo 13 del 1 al 3. Dice, en la iglesia de Antioquía eran Bernabé, miren todos los que habían, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, el tetrarca y Saulo. ¿Qué es lo que había en esta iglesia? Profetas. Declaramos que en Vino Nuevo también hay profetas y maestros. ¿Cuántos dicen amén? Que comienzan a levantarse a partir de esta noche, que se levanta una iglesia profética. Aleluya, si lo creemos. Y dice, sigamos. Mientras ayunaban y participaban en el culto. ¿Cuántos están participando en el culto? Por eso no te lo pierdas, porque puede haber un culto que Dios quiere promocionarte y vos te quedaste en tu casa viendo el partido. Ojo. Participaban en el culto al Señor. El Espíritu Santo dijo, ¿en dónde lo dijo? En el culto, en donde estaba la unción profética, apostólica y de maestro. Apártame ahora a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para el trabajo al que los he llamado. Y después dice que los ungieron y empezó el ministerio de uno de los tremendos apóstoles, que es el tremendo apóstol Pablo. ¡Qué fuerte!
¿Cuántos creen que en esta noche se puede derramar esta unción? ¿Cuántos creen que en esta noche puede venir el Espíritu profético y ungirte y decirte a dónde Dios te quiere llevar y qué es lo que quiere hacer con tu vida? Y puede ungirte y llenarte de gracia, llenarte de poder y sobre todo darte inspiración del Espíritu Santo. Yo siento de parte de Dios una palabra en este momento, una palabra profética, y es que vino nuevo, prepárate porque llegan los días donde el Espíritu Santo te va a inspirar, donde ya no te va a costar, donde ya no lo vas a hacer con tus fuerzas, donde ya no lo vas a hacer porque sí. Llega el tiempo, vino nuevo, donde se levanta un pueblo con una inspiración divina, poderosa, poderosa, poderosa. Y cada uno de los que está aquí se asombrará de lo que hizo el de al lado por medio del nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando hay una iglesia profética, Dios te posiciona para lo que sos bueno, para lo que Él tiene, te unge, te da el poder y te envía a que cumplas el propósito. Por eso los pastores de esta congregación creemos en una iglesia profética, porque creemos que no vas a vivir sentado en una silla toda tu vida de evangelio. Creemos, y yo lo creo en mi corazón, que este año abrimos iglesia en Giagnoni y abrimos iglesia en Villa Italia. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Pero para eso tiene que haber gente que se levante, gente ungida, gente que se levante. Vino nuevo, estás dispuesto a levantarte. Vino nuevo, estás dispuesto a dejarte usar por el Espíritu Santo. Estás dispuesto a dejarte ungir. Aleluya. Qué bueno. Por eso somos una iglesia profética. Entonces, una iglesia profética, te dije, tiene 3 características. La primera, el altar está restaurado. La segunda, hay posi. Y la tercera, que esta es fundamental, nunca separa la prédica del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No se calla. Diga, es una iglesia que no se calla. Es como tu esposa cuando se enoja. No, un chiste. No, mi esposa no es así porque después llego y tengo un ungimiento yo en mi casa. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos el legado de Juan el Bautista, que fue el más grande de los profetas. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino predicando la palabra de Dios para la venida del Mesías, para la primer venida del Mesías. Él predicó y ¿qué decía? Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy la iglesia tiene ese manto. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que seguir predicando. Arrepentíos, arrepentíos, porque Cristo viene por segunda vez. Arrepentíos, arrepentíos, porque hay una vida eterna. Arrepentíos, arrepentíos, porque hay una eternidad de salvación. Es por eso que somos una iglesia profética. Lo vamos a ver en Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. Vamos viéndolo. No sé cómo voy por el horario, recién voy por la introducción. ¿Sí? Tuvo. Una voz clama, preparen en el desierto un camino para el Señor. ¿A dónde está la iglesia profética que toma este legado? Dios te lo dice a vos, iglesia profética. Dios te dice, preparen en el desierto. El desierto es ese lugar que está seco. Es afuera que está seco donde no tienen a Cristo. Preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. ¿Sí?
Aleluya. El que sigue. El 4, por favor. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes. O sea, que todo obstáculo para la prédica del evangelio sea roto. Y todos los montes sin colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. El que sigue. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Aleluya. Amén y amén. Es lo que tenemos que hacer como iglesia profética. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios. Se activa el manto de Juan el Bautista en esta casa. Vino nuevo. Ahora. Aleluya. Lucas capítulo 1, versículo 17. Para terminar y sellar esta verdad espiritual. Dice, diga conmigo, yo. Ahí dice él, está hablando de Juan, pero usted diga yo. Irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Esa es la iglesia profética. La iglesia que va a preparar un San Martín bien dispuesto para recibir al Señor. Ese sos vos, ese soy yo, esa es la iglesia profética que en esta noche tiene fecha de activación. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, esas tres cosas me hablan de que hay una iglesia profética. Está tomando apuntes, ¿sí? Ahora yo quiero compartirte cómo debe estar la iglesia profética. ¿Y qué es lo que produce la iglesia profética? ¿Te animás a que lo veamos? Te prometo que no me voy a tardar mucho. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, y vamos a ver algo muy interesante. ¿Sí? Resulta que se había muerto un muerto. Y venían unos ladrones, y no sé bien, tiraron el muerto y cayó arriba de un profeta el cuerpo del muerto. Dice, en cierta ocasión unos israelitas iban a entrar a enterrar ¿Aunque? Pero de pronto vinieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró vida y se puso en pie. Quiero darte algunas interpretaciones de este mensaje. Quiero hablarte en primer lugar del segundo muerto. El primer muerto es el que tiraron. Pero ¿quién estaba muerto? El profeta Eliseo. ¿Cómo estaba el profeta Eliseo? Quiero que me lo digas fuerte. ¿Cómo estaba el profeta Eliseo? La carne del profeta Eliseo estaba muerta. Por eso, ¿cómo debe de estar la iglesia profética? La iglesia profética tiene que tener la carne muerta. Diga conmigo, la iglesia profética debe tener la carne muerta. Una iglesia que se mueve en la carne no puede ser una iglesia profética. Qué fuerte. Quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Acompáñame. Así que les digo, dígalo conmigo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y justamente la profecía viene del Espíritu. Entonces, si la iglesia se mueve en la carne, el Espíritu no puede derramar el don de profecía en la iglesia. ¿Me va entendiendo?
y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen. Diga conmigo, los dos se oponen. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que hoy Dios te dice, ¿querés ser iglesia profética o iglesia carnal? No hay término medio. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Diga conmigo, la iglesia profética no hace lo que quiere, hace lo que Dios le dice. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Amén. Sigamos leyendo. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley, bajo ninguna condenación. No me quiero detener en eso, quiero ir a esto. Las obras de la naturaleza pecaminosa o la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Sigamos. Idolatría y brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira entre discípulos, discipuladores, padres con hijos, entre esposos. Preste atención que Dios nos está hablando. Rivalidades. Porque él sí, porque yo no, porque esto, acá no hay un River Boca. Disensiones, sectarismos. No, que a mí me gusta más el pastor Elías porque el pastor Ezequiel está muy gordito. Y envidia, ¿qué dice ahí? Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes los hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una iglesia profética tiene que tener la carne muerta. Celos, contiendas, disensiones. Que yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo en YouTube escuché a este pastor, por eso yo... Eso es división dentro de la iglesia, no lo podemos permitir. Por más buenas intenciones que usted tenga. Hay formas y modos de poder escudriñar la palabra y poder entenderla. Nosotros no nos creemos los sabelotodos, pero sí estamos bajo autoridad y buscamos consejo. En eso usted quédese tranquilo. Celos, malos pensamientos. Pienso mal del pastor, pienso mal de la pastora, pienso mal hasta de los hijos de alguien. Pienso mal de mi líder, pienso mal de mi líder ministerial, pienso mal. Diga conmigo, eso es una iglesia carnal. Eso es una iglesia inmadura. Siento fuertemente de parte de Dios decirle a los matrimonios, ojo con los ataques de ira. Ojo con los pleitos, porque no te estás dando cuenta que estás llevando tu matrimonio a la carnalidad. Diga conmigo, una iglesia profética tiene la carne muerta. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? ¿Usted siente la presencia de Dios? Mire, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ahora el Espíritu Santo le está mostrando a usted las obras de la carne que usted ha estado llevando adelante. Se siente a Cristo en este lugar. Se siente a Cristo en este lugar. Oh Señor, tenemos temor de ti. Yo te animo ahí donde estás, Iglesia Vino Nuevo, que pidas perdón por moverte en la carne. Pedí perdón por el odio, por la falta de perdón. Es que lo que me hicieron fue muy grave. Sí, yo te entiendo, pero si no das el paso de perdonar, el que está en la carne sos vos. Pedí perdón.
Pedí perdón por el pecado sexual. Pedí perdón por pensar cosas que no tenés que pensar. Pedí perdón por estar celando, por estar viendo qué es lo que hace el otro. Pedí perdón por ser propenso a la ira, al enojo, a la pelea. Pedí perdón. Está la presencia de Dios en este lugar. Y ha habido un ataque que ha habido en esta congregación. El diablo ha querido traer inmadurez y obras de la carne. Si has tenido un mal pensamiento con algún líder o con alguien de esta congregación, cerrá tus ojos. Te animo a que te levantes y le des un abrazo y le pidas perdón. Te animo, te animo, te animo. A tu cónyuge, a tu familia, a tus hijos. Te animo, dale, levántate de la silla si Dios te lo está poniendo en el corazón. Hoy tiene que morir la carne. Te animo, te animo, te animo. Dale, animate. 1 minuto, rompe el protocolo, levántate de la silla y pedí perdón. Levántate de la silla y pedí perdón. 1 minuto. 1 minuto. Si has tenido malos pensamientos con los pastores, con tu líder discipular, con tu esposo, con tu esposa, con alguien de la congregación, con un niño, con lo que sea, la carne tiene que morir. La carne tiene que morir. Te animo. Te animo, te animo, te animo. Te animo. Pedile perdón a Dios por los desórdenes sexuales. Pedile perdón. 1 minuto más. No le niegues y no te niegues la posibilidad de salir de un esquema de carnalidad. 1 minuto más. Dale. Anímate. 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 Hay reconciliación. Hay amor de Dios. Anímate. Anímate. Oh Señor, tu presencia está aquí. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Hay perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo se está moviendo con poder. No hay condenación, hay perdón de pecados. No hay condenación, hay perdón de pecados. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu Santo te está agitando. Pedí perdón, pedí perdón. Pedí perdón por pensar en fornicar, por pensar en adulterar, por ver pornografía, por la masturbación. Pedí perdón, pedí perdón, pedí perdón por el odio, por el rencor, por el rechazo, por la falta de perdón. Pedí perdón, pedí perdón, pedí perdón. Son obras de la carne. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Vamos a continuar con la palabra, estamos terminando. Lo primero que podemos ver es que el profeta, la carne del profeta estaba muerto. Pero mientras más muerta estaba la carne del profeta, diga conmigo, más activa estaba la unción. Dale un aplauso a Dios. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Dale, dale, porque es lo que se viene para vino nuevo. Aleluya. Qué bueno. Y estaba tan activa esta unción que dice que le tiraron el muerto. ¿Y qué pasó con el muerto? ¿Qué pasó con el muerto? ¿Qué pasó con el muerto? Hay una sociedad afuera que está como muerta, pero va a caer arriba de una iglesia profética con unción profética. ¿Y sabes qué va a pasar? Que va a resucitar para la gloria y la honra de Dios.
Aleluya. Aleluya. Tu hijo estaba como muerto en la droga, va a resucitar. Tu matrimonio va a resucitar. Tus finanzas van a resucitar. Tu salud va a resucitar. Porque hay una iglesia que tiene la unción y el poder de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor. Hay un llamado en esta noche a ser parte de un ejército profético. Termino con Ezequiel 37. Dios te está llamando. ¿Cuántos dicen amén? Recibíamos con los que estamos en lo profético que Dios está a los silbidos. ¿No es cierto, Ale? Está a los silbidos, está con banderazos, llamando. Dice Ezequiel, lo vamos a leer rapidísimo. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Sabes qué? El diablo ha querido hacer del ejército de Dios un valle de huesos secos. Te ha traído problemas, dificultades, decepciones, cosas difíciles. La Biblia dice que Él viene a matar, a hurtar y a destruir. Él no está jugando. Sigamos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Podrá revivir San Martín? ¿Podrá revivir tu familia? ¿Podrá revivir tu empresa? ¿Podrás revivir tus sueños? ¿Podrás revivir tu matrimonio? ¿Y sabes qué le contestó el profeta? Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, ¿qué le dijo que hiciera? ¿Qué le dijo que hiciera? ¿Cuántas se van a levantar como una iglesia profética a partir de esta noche? No sabes cuántas cosas van a empezar a revivir si se levanta la iglesia profética. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré, ¿qué cosa? Volvemos a lo mismo. La profecía tiene que ver con el aliento de Dios, de vida, y ustedes volverán a vivir. Sigamos. Les pondré tendones, haré que les salga carne y les cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, ¿qué hizo? Tal como el Señor me lo había mandado, ¿qué hizo? El Señor te está mandando a hacer una iglesia profética. Lo tenemos que hacer, ¿sí? Y mientras profetizaba se escuchó un ruido. Oh Señor, empecé a ver lo que va a empezar a suceder. Se escuchó un ruido que sacudió la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Aleluya, aleluya. Y me fijé y vi que en ellos aparecía tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hijo de hombre, conjuras, profetiza al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Sigamos. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Un ejército numeroso. Una iglesia profética levanta el ejército de Dios en la ciudad donde vive. Una iglesia profética levanta el ejército de Dios de San Martín. ¿Cuántos dicen amén? Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son. ¿Qué es lo que son estos huesos? El pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen eso? Estamos perdidos. Sigamos.
Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor. Levanta tu mano y recibe esta palabra. El Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas. Todo lo que el diablo mató en tu vida, todo lo que el diablo robó en tu vida va a ser abierto. Abriré tus tumbas y te sacaré de ese lugar. Te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas, cuando te haya dado la victoria y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Y el último versículo dice: pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra, tomarás la tierra prometida. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor para la generación profética. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria y solamente victoria. Dale un aplauso poderoso. ¿Cuántos dan un grito de activación profética? ¡Aleluya! Quédate de pie. Te bendigo por escuchar esta palabra. Te esperamos el próximo domingo. Vos que nos estás escuchando por medio de las redes sociales, que tengas una semana próspera.